Hola, cuarto, muy buen día, que tengan un precioso jueves. Hoy, como una excepción, vamos a trabajar en ciencias sociales para poder cerrar un tema y vamos a conocer una nueva civilización, que son los incas, ¿sí? Así que vamos a leer las páginas 202 y 203 y vamos a completar el comprendo lo que leo. Ahora lo vamos a ver en el libro. Y luego vamos a completar este cuadro comparativo, que obviamente lo puedes hacer acá para no copiar tanto. Y vamos a tener que completar la ubicación geográfica de los mayas, de los aztecas y de los incas. La organización social, la economía, organización social, cómo era su sociedad, ¿sí? La sociedad de los mayas, la sociedad de los aztecas, de los incas. Bien, la economía, en qué se basaba su economía, la religión, si creían en uno, en muchos dioses, si estaban relacionados con la naturaleza, y la cultura, ¿sí? Bien, acordate que lo puedes hacer en formato Word. En matemática vamos a hacer algo breve, vamos a repasar. Acordate, estos son cálculos combinados, ¿sí? Los signos que separan los cálculos combinados son el más y el menos también, así que siempre tengo que ir primero separando en términos y después resolviendo, ¿sí? Resuelvo en este caso una multiplicación, en este también, después voy a sumar los resultados, ¿sí? Acá tenemos una suma solamente, acá prestamos atención que tenemos lo mismo, tenemos una sola separación, ¿sí? Un solo signo. Bien, y en el punto número 2 lo que vamos a tener es una situación problemática con dos consignas a resolver. Y en el punto número 3 vamos a escribir tres fracciones impropias y tres propias. Las escribís y las representás con un gráfico, ¿sí? Bien, vamos a ir a ciencias sociales. Bien, vamos a conocer entonces a los incas, ¿sí? Los incas fueron una civilización que habitó en la zona andina de América del Sur. Su dominio comenzó en la ciudad de Cusco, actual Perú, y desde allí se fueron, expandiendo hasta alcanzar un territorio que abarcó regiones actuales de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina. De este modo los incas conformaron un imperio, es decir, que dominaron bajo el poder de un solo gobierno a una extensa porción de tierra y a muchos habitantes, ¿sí? Cuando tengo que completar la ubicación geográfica, aquí tengo la respuesta. El imperio de los incas se llamaba Tahuantinsuyo, que en quechua significa las cuatro partes. Estas regiones o suyus eran Antisuyo, Collasuyo, Chinchaisuyo y Contisuyo. Bien, la sociedad inca. La máxima autoridad de la sociedad era el Zapa Inca. Donde tenemos que completar el cuadro con la organización social, ya sabemos que aquí encontramos la respuesta. Su cargo era sagrado porque se creía que había sido elegido por los dioses y era hereditario porque el poder se transmitía a uno de sus hijos. Por debajo de la familia real se ubicaba la nobleza, que estaba integrada por funcionarios del gobierno, jefes militares y sacerdotes. El pueblo estaba formado por artesanos, mercaderes y campesinos. Ellos debían pagar la mita, que era un impuesto en trabajo con turnos rotativos. Estaban organizados en ayu, que eran grupos de familiares que se unían por medio de un antepasado común. Cada ayu se dedicaba a trabajar la tierra y los hombres adultos debían realizar el servicio militar. Los sirvientes se encargaban de las labores domésticas y de cosechar la tierra para los nobles, mientras que los esclavos, generalmente prisioneros de guerra, solo trabajaban para el Estado. Bien, cosas importantes para resaltar, sabemos quién era la máxima autoridad, ¿sí? Que este poder era hereditario porque se transmitía a uno de sus hijos. También sabemos que debajo, ¿sí?, de esta máxima autoridad estaba la nobleza, donde estaban los funcionarios del gobierno, jefes, militares y sacerdotes,
Y después el pueblo estaba formado por artesanos, mercaderes y campesinos. Ellos pagaban la mita, que era un impuesto, ¿sí? Con turnos rotativos, y estaban organizados en Ailu, que eran los grupos de familiares, ¿sí? Que se iban a unir por medio de un antepasado común. Y después teníamos por último los sirvientes, ¿sí? Que se encargaban de las labores domésticas y de cosechar la tierra para los nobles. Por último, los esclavos, que eran generalmente prisioneros de guerra. Bien, la economía, ¿sí? Cuando tengo que completar en el cuadro de economía, ya encuentro aquí la respuesta. La economía inca estaba basada en la agricultura, ¿sí? Los principales cultivos eran la papa, el maíz, la quinoa y el zapallo. El espacio que ocupaban los incas era muy extenso en su territorio. Había montañas, valles, selva, desierto y mar. Aprovechando esa diversidad, la nobleza organizaba la producción en trabajo colectivo y la cosecha se repartía para que no faltara nada en ningún lugar. Este proceso de redistribución, fue posible gracias a que los incas estaban bien organizados. Bien, sabemos entonces que la economía inca estaba basada en la agricultura y los principales cultivos eran la papa del país, la quinoa y el zapallo. Bien, si bien los incas fueron agricultores, sus tierras no eran sencillas de cultivar. Para solucionar este problema inventaron un sistema de terrazas, esto es súper importante, que les permitió cosechar incluso en las laderas de las montañas. Criaban llamas y alpacas para obtener lana para vestidos, pero también se las utilizaba para transportar productos. Construyeron caminos por los que circulaban todo tipo de mercancías, aunque no se desarrolló demasiado el comercio, ya que el Estado se encargaba de distribuir todo lo necesario para sobrevivir. Bien, cultura y expansión de los incas. En la religión la principal adoración se debía a Inti, el dios del sol. También honraban a Viracocha, el dios creador, y a la Pachamama, la madre tierra. Como parte de la cultura se consultaba a los dioses para tomar decisiones como agradecimiento, se hacían todo tipo de ofrendas. Bien, cuando tenemos que completar cultura y religión, aquí tenemos las respuestas. El idioma oficial de los incas era el quechua, pero como conquistaron a muchos pueblos en su territorio, se hablaban también otras lenguas. No desarrollaron la escritura, pero sí un sistema para facilitar la administración y recordar hechos del pasado. El quipu. Se trataba de un objeto creado con cuerdas sobre las cuales se hacían nudos para registrar distintas cuestiones. Atenti que esto forma parte de su cultura. Los incas también crearon su propio calendario en donde registraban las fiestas religiosas y los ciclos agrícolas. Estos dos elementos estaban relacionados entre sí porque creían que si honraban a la Pachamama iban a tener mejores cosechas. Bien, tenemos que completar estas oraciones, que es el comprendo lo que leo. Los incas llamaron a su imperio, que en quechua significa las cuatro partes. Recordá que lo vimos por aquí, ¿sí? Tahuantinsuyo. Ahí estamos. La economía inca se basaba sabemos que se basaba en la agricultura. Y los miembros de la nobleza se dedicaban a recordar que estaban formados por funcionarios del gobierno, jefes militares y sacerdotes. ¿Sí? Bien. Aguárdame, acá estamos. Bien, después tenemos que responder la pregunta A, B, C, D y E. Todo esto, estas respuestas las podemos hacer en la carpeta, esto lo podemos completar en el libro. Bien, nada más por el día de hoy, que tengan un gran día.